vamos a hablar de una de las historias más improbables y más poderosas del deporte. El deporte es el fútbol y la historia es de Uruguay. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a inicios del siglo XX, pero para entender Uruguay hay que empezar entendiendo al mundo donde todo esto empezó. Así que nos vamos un poquito más atrás a 1825. ¿Y qué sucedería aquí? Se preguntarán ustedes. Pues nada más y nada menos que la independencia de este Uruguay, que quedaría atrapado entre dos países. Estamos hablando de Argentina y de Brasil. Era una población súper pequeñita, sin peso global real y en teoría irrelevante. Ahora sí, nos vamos a finales del siglo XIX, donde llegaría un invitado muy especial a este país, que nada más y nada menos que el fútbol, que llegaría de Inglaterra. ¿Cómo fue esto? Los británicos llevan este juego hasta el Río de la Plata, en un entorno entre puertos, ferrocarriles y el comercio, donde nacerían estos pequeños clubes privados, primero como un deporte de élite. Esto se movería a Montevideo, la capital de Uruguay, donde ya nacerían esta alta concentración de equipos y con esto las ligas locales en el año de 1900. El fútbol aquí se vuelve constante, se vuelve competitivo y haría que todos se conozcan y que todos se enfrenten. Así es como en el año de 1901 nace oficialmente la Selección Nacional de Uruguay. Como nace con un primer partido oficial contra nada más y nada menos que contra Argentina. Desde inicios, esta rivalidad se convierte en algo intensa, con partidos frecuentes y con esto subiendo el nivel rápidamente. Aquí entra un detalle clave. Estamos hablando de la química. ¿Y cómo es esta? Pues obviamente los jugadores que juegan en el mismo equipo entrenan juntos y convierten esta selección en algo así como en un equipo automático. Esto era algo que los otros países no tenían. Y recordemos que para estas fechas el fútbol no era algo global. Estamos hablando que Europa apenas se estaba organizando y las selecciones aquí estaban muy poco organizadas y hacer los viajes era dificilísimo. Esto hacía que no hubiera una competencia internacional per se y cuando el mundo no entendía todavía lo que era este juego, Uruguay se lo empieza a tomar en serio. El fútbol deja de ser un hobby y empieza a convertirse en una identidad. Pronto esta identidad se convierte en un orgullo nacional porque ya estamos hablando de representar a un país. Aquí nacería una generación clave, liderada por nada más y nada menos que por José Piendibenny. Este fue uno de los primeros grandes ídolos, ya que mezclaba talento y liderazgo. Y aquí se empieza a marcar el estándar que dominaría este juego por los próximos años. Llegaría el primer gran escenario. Estamos hablando de nada más y nada menos que de los Juegos Olímpicos. Es la primera vitrina mundial de este fútbol y Uruguay se enfrentaría con nada más y nada menos que contra el mundo. Esto fue en 1924 en París, en los Juegos Olímpicos. Y aunque Europa domina el fútbol en teoría, porque de ahí viene, Uruguay llegaría como un desconocido. Nadie sabe quiénes son amateurs. Después de un viaje larguísimo desde este continente y en el primer partido contra Yugoslavia, Uruguay gana 7-0 aplastándolos. ¿Qué es lo que cambia aquí? Se preguntaron ustedes, pues que Uruguay muestra un juego en equipo, es decir, colectivo contra una Yugoslavia que tenía grandes referencias, pero jugaba un poco individual. Aquí entra un personaje de la historia del fútbol llamado José Leandro Andrade, conocido como la Maravilla Negra, que era elegante, era dominante y prácticamente se roba este torneo convirtiéndose en un ídolo global de este fútbol. Uruguay avanzaría rápidamente aplastando a todas estas potencias europeas para terminar ganándole 3-0 a Suiza en la final, coronándose así como el campeón olímpico. Este fue el primer gran título mundial. El mundo reacciona. ¿Y qué pasaría después? 4 años después hay otras olimpiadas. Estamos hablando de 1928 en Ámsterdam, donde Uruguay quedaría campeón, medalla de oro. Otra vez, ahora frente a Argentina. Después de este par de olimpiadas, lo de Uruguay ya no era una sorpresa. Poca gente conocía este país y lo conocían precisamente por este fútbol. Y con estas sorpresas, el fútbol mundial estaría listo para dar un gran paso. Estamos hablando del primer campeonato mundial de fútbol, que se desarrollaría en nada más y nada menos que en Uruguay. Este lo organizaría la FIFA y elegiría Uruguay por 2 razones específicamente. ¿Cuáles son estas? Pues que fue campeón olímpico de las 2 ediciones pasadas de las Olimpiadas y por la celebración de su centenario. Recordemos que el centenario era de 1830 a 1930. Era una decisión lógica, pero arriesgada. Europa no responde, ya que viajar a Sudamérica para ese tiempo era complicadísimo, así que pocas selecciones europeas lo harían y este torneo nacería con algunas dudas. Uruguay llegaría como favorito, está en casa, es el campeón de los Juegos Olímpicos, nada podía fallar. Y llegaría a esta etapa de grupos, superándola sin problemas con un equipo perfectamente consolidado para avanzar a una semifinal contra Yugoslavia otra vez, donde ganaría nada más y nada menos que 6-1, demostrando que este Uruguay va en serio. Llegaríamos al día 30 de julio de 1930, donde se enfrentaría a Argentina en lo que ya empezaba a ser el clásico del Río de la Plata y con una tensión máxima empieza uno de los grandes partidos de la historia donde Argentina empezaría arriba en el marcador, pero en un partido de ida y vuelta Uruguay se impondría 4-2, convirtiéndose así en el primer campeón del mundo. Lo haría en su casa, lo haría ante su máximo rival y lo haría de una forma aplastante. Pero si Uruguay había marcado la historia
con este primer paso en los Juegos Olímpicos y en el Mundial, regresaría en 1950 para ahora sí convertirse en una leyenda de este deporte. ¿Qué pasaría aquí? Mundial de Brasil, 1950, que sería el primer mundial organizado después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es clave, porque tenemos a un mundo expectante y necesitado de estas alegrías y competencias sanas. Así que aquí, por lo mismo de la Segunda Guerra Mundial, se utilizaría un formato distinto. ¿Y cómo era este? No hay una final directa, sino que hay una final de 4 equipos, un tipo de round robin, donde todo se definiría en el último partido con un escenario perfecto para el drama. Estamos hablando del 16 de julio de 1950, en la conocida Catedral del Fútbol, que es el Estadio Maracaná en Brasil, el estadio más grande del mundo, abarrotado y lleno de brasileños, en un partido entre Brasil y Uruguay. Estamos hablando de 200,000 personas en un mismo estadio en 1950, donde básicamente Brasil ya estaba celebrando antes de jugar, con prensa, gobierno y fiesta nacional afuera, y en Uruguay completamente subestimada. Brasil era el favorito de este partido, tenía mejor plantilla, mejor torneo, jugaba en casa. Además, anotaría primero y el estadio explotaría, celebrando ya que Brasil solo necesitaba empatar para coronarse campeón. Pero Uruguay empataría. La reacción cambiaría, el estadio se enfría y llegaría un personaje de la historia llamado Alcides Guiccia para que metiera el segundo gol de Uruguay y causara un silencio absoluto en el Maracaná. Este se convertiría en uno de los momentos más icónicos de este deporte, con la coronación de este país chiquitito en este país enorme llamado Brasil, en el Estadio Maracaná, coronándose por segunda vez en su vida con este 2-1. Pero llegaríamos a las décadas de 1950 a 1970, donde Europa crece, el fútbol se estabiliza, también se consolida con mayor inversión y mayor profesionalización, donde competir se vuelve un poquito más difícil. Uruguay obviamente perderá mucho dominio, ya no ganaría mundiales, pero nunca desaparece, siempre está ahí compitiendo. Aquí hay un punto clave. Uruguay, a partir de 1950, ya no es un underdog, ya es un país que, aunque sea chiquitito, siempre que lo ves, te causa peligro. Y como es un país chiquitito y tiene jugadores que nacieron con este espíritu de competir y sobre todo de ganar, llegaría un concepto que cambiaría esta selección. Este concepto es la garra charrúa. ¿Qué significa esto? No rendirse, competir hasta el final y jugar con el corazón. Llegarían años difíciles, con menos recursos, menos visibilidad, pero el sistema formativo de este Uruguay se siente siempre. El talento sigue saliendo y sigue exportándose a Europa, donde en los años recientes pudimos ver a grandes figuras como Diego Forlán, Luis Suárez y Edison Cavani, que traían siempre esta mezcla entre talento y sobre todo carácter. Así que regresarían al mapa mundial en el 2010, donde llegarían a las semifinales y empezarían a competir contra los grandes. De hecho, Diego Forlán sería considerado el mejor jugador de este mundial y retornarían a este Uruguay al mapa del mundo del fútbol. Estamos hablando de un país de poco más de 3 millones de personas contra potencias gigantescas. Y la respuesta de cómo llegan aquí no es con dinero, como uno pensaría que el fútbol está actualmente, sino que es con identidad, con formación y con una mentalidad competitiva. Hoy llegan con un gran líder llamado Marcelo Bielsa, que es una figura del fútbol muy peculiar. Si pueden investigar, investiguenlo. Tiene un estilo intenso, una presión alta y un juego vertical. Esta nueva generación, que llega al 2026, mezcla juventud con experiencia, con figuras como Darwin Núñez del Liverpool, Federico Valverde del Real Madrid y Lucho Suárez, que ya está al final de su carrera, pero siempre está presente, que seguro pondrán a temblar a más de alguno, también con sus nuevas figuras, como Facundo Pelistri, Manuel Ugarte y Ronald Araujo. Estos son los nombres que tienes que aprender para esta selección, que sin duda dará de qué hablar en estos días. Uno pensaría que Uruguay no debería estar ahí, primero por su tamaño y después por sus recursos. Pero ahí está, porque la misma historia siempre nos dice que la historia no la escriben los grandes, sino la escriben los que nunca aceptaron el lugar que les tocaba.